El teléfono sonó cuando el cielo aún no había aclarado del todo, y la granja respiraba el silencio de las horas más tempranas. Isabel dejó la manta sobre el regazo de Moisés y se acercó a la mesa donde las facturas dormían en un montón que nunca menguaba. Con una mano acarició la cabeza del niño, con la otra respondió la llamada. La voz al otro lado era firme, medida, y ofrecía una palabra que, sin ser milagro, sabía a salvación. Trabajo en la finca del coronel, temporal, bien pagado. ¿Puede empezar mañana?, preguntó el hombre, y en la garganta de Isabel se enredaron a la vez la incertidumbre y el alivio. Poquísimas veces un llamado había prometido tanto. La silla adaptada para Moisés todavía era un sueño que parecía cada vez más lejano. Las facturas, los tratamientos y la asistencia diaria consumían cada moneda. En la pequeña casa, el tractor viejo aguardaba en el patio. El horno aún olía a pan quemado de la noche anterior y la madre de Isabel, que la ayudaba cuando podía, ya había ofrecido todo cuanto tenía. Aceptar aquel trabajo significaba salir de la rutina conocida, dejar a un hijo en manos de su familia mientras ella cruzaba la verja hacia una vida que no le pertenecía. Aceptarlo era, en el fondo, poner el bienestar de Moisés por delante del orgullo. Isabel era una mujer de manos fuertes y rostro curtido por el viento. Había aprendido a hablar poco y a hacer mucho. Para ella el trabajo era eso, una cadena de actos cuidados en los que cada movimiento contaba. No se imaginaba en los salones de una finca vieja, ni mucho menos con el peso de la mirada ajena encima. Pero la necesidad tiene maneras sutiles de desactivar la vergüenza. En su rostro, cuando dijo que sí, se dibujó una determinación suave, como la luz que se filtra entre las nubes. Al día siguiente, la estampa de la finca fue un segundo amanecer. La carretera de tierra se abría en un mural de árboles y campos. La casa principal se alzaba entre robles, con porches altos y paredes que recordaban épocas de otra ley. No era una mansión urbana, ni un palacio, era más bien una casa de campo, vestida con el poder de quien había mandado durante años. Hombres con botas limpias se movían sin prisa. Un carro de madera reposaba junto al establo. No había limusinas, pero sí un orden que se imponía sin necesidad de palabras. Fue el mayordomo, el señor Gómez, quien la recibió primero. Parecía un punto de apoyo en la casa, no llamaba la atención, pero su mirada lo abarcaba todo. Tenía la voz templada de quien conoce secretos y mantiene la discreción por costumbre. Le explicó las condiciones: horas largas, cuidados domésticos, ayuda con la atención personal del coronel si fuera necesario. No habló de sueldo con eufemismos, le dio cifras, y cuando Isabel preguntó cuánto, notó cómo las cifras encajaban con la lista de gastos que aún llevaba en el bolsillo. El primer encuentro con el coronel fue una lección en dignidad y distancia. Vio a un hombre erguido en su silla, una figura de mandato contenida en una piel que ya no le obedecía por completo. Tenía el porte de quien había dado órdenes y recibido obediencias. El cuerpo, sin embargo, hablaba de límites nuevos, una movilidad reducida, manos que buscaban apoyo en los reposabrazos, una expresión que trataba de no mostrar fragilidad. Llevaba el uniforme de la autoridad, no en tela, sino en el gesto. Las arrugas de los ojos sugerían batallas ganadas, no por fuerza, sino por insistencia. «¿Así que usted es la nueva?», preguntó con voz seca. No esperaba familiaridad, y menos aún misericordia. La voz del coronel era una frontera a la que Isabel se acercó con la calma de quien no dispone de otra salida. Se presentaron en pocos pasos. Ella dijo su nombre, su condición, que su hijo necesitaba una silla. Él respondió con órdenes cortas, preguntas precisas. No ofreció información sobre sí mismo más allá de lo estrictamente necesario. Isabel percibió en su actitud una mezcla de orgullo y desconfianza. No había crueldad gratuita, solo la rutina de quien se ha protegido durante años con la distancia. Los primeros días fueron un aprendizaje de la casa y del hombre. Isabel conoció los pasillos de madera que crujían como viejos secretos, el despacho con mapas doblados, la cocina con su calor y sus reglas. Aprendió a servir con discreción, a tocar puertas con gentileza, a cortar la voz cuando el coronel prefería el silencio. En la finca todos hablaban con una cortesía medida. En la cocina, entre el olor del café y el pan, la vida continuaba con su ritmo propio.
Al volver por las noches a la casita de Moisés, Isabel repasaba los movimientos del día como quien repasa una coreografía. Cada gesto pensaba para que encajara sin romper la dignidad del otro. Moisés era su brújula. Tenía 7 años y una sonrisa que no cabía en su cuerpo. La parálisis cerebral le había dado una movilidad limitada, pero no le había robado la capacidad de asombrarse. Le encantaba el sonido del molino de viento que había en el jardín de la granja. Sus risas se perdían en el aire cuando sus dedos, curiosos y torpes, trataban de alcanzar cualquier cosa. Isabel le enseñaba con paciencia pequeñas victorias: comer sin ayudar de más, sostener una cucharita, mirar a los ojos cuando alguien hablaba. Cada vez que ella imaginaba la silla adaptada, veía a Moisés más libre, más cercano a la infancia que merecía. Las noches, cuando todo se apagaba, el peso de la decisión volvía sobre ella. Sabía que ese trabajo implicaba cruzar un umbral que muchos no cruzaban: la intimidad del otro. Ayudar a cuidar a una persona que había sido fuerte implicaba también ayudar a aceptar la debilidad, y no todos estaban dispuestos a ceder eso sin pagar con humillaciones. Aún así, el sueldo era una promesa concreta, la silla adaptada era posible ahora. Esa finita línea entre lo urgente y lo íntimo la impulsó día tras día. La rutina, sin embargo, no es una carretera lisa. 2 semanas después de empezar, la casa despertó con el rumor de una fiebre. No fue una caída ni un accidente, fue algo más insidioso, una gripe que se complicó por la edad y la rigidez. El coronel dejó de levantarse con la misma seguridad, las manos se le enfriaron y su rostro perdió la tensión de la arrogancia. El señor Gómez llamó a la doctora local, se informó de síntomas, se tomaron medidas. Los ojos del coronel, antes tan recios, empezaron a revelar una fatiga que no podía ocultar. El día en que la enfermedad lo limitó del todo, la casa olía a eucalipto y a algo medicinal. El coronel había intentado resistirse a las ayudas. «Soy capaz», repetía en voz baja, como si decirlo bastara para conjurar la movilidad. Pero el cuerpo no negocia con la voluntad. Una tarde, cuando la fiebre subió y la fuerza se disolvió, el señor Gómez le pidió a Isabel que se quedara hasta que todo pasara. Aquello no significaba solo preparar sopa o calentar paños. El coronel necesitaba ayuda para asearse. No era una petición de conveniencia, era la confirmación de aquello que tomó a Isabel y la puso frente a un espejo difícil. Se lo explicaron con profesionalismo y sin conmiseración. «Le costará levantarse», dijo la doctora. «Si no se le ayuda a tiempo, puede empeorar la piel, las escaras. Necesita que le limpien y le cambien la ropa». El señor Gómez añadió que el coronel no aceptaría manos extrañas, que su orgullo dolería más que la fiebre. Isabel sintió un vértigo que no era miedo, era la conciencia de cruzar una frontera moral, cuidar el cuerpo de un hombre que había vivido de imponerse. Pensó en Moisés, en la silla, en las noches en vela pidiendo soluciones. Respiró hondo, tomó el estuche con el jabón y respondió que lo haría. La primera vez que entró en la habitación del coronel con intención de bañarlo, el silencio fue un ente que lo envolvía todo. Las cortinas ligeramente corridas dejaban pasar un rectángulo de luz que dibujaba polvo en el aire. La cama era amplia, con mantas dobladas al costado. El coronel la miró con una mezcla de orgullo herido y curiosidad. Sus manos se apretaban en los reposabrazos, el gesto era de alguien que buscaba sostén en lo que podía controlar. Isabel preparó el agua en un cubo, como en la casa, con cuidado en la temperatura, probando con la muñeca, corrigiendo hasta que el calor fuese justo, ni frío ni abrasador. No había grandes tinas ni baños diseñados para la dignidad asistida, había una silla, una sábana limpia y la necesidad de hacer aquello con ternura y eficiencia. Llevaba guantes, aunque sabía que el contacto directo sería inevitable. Quería protegerse a sí misma tanto como proteger la sensibilidad del coronel. No hablaron al principio. Ella pidió permiso con la mirada y él tardó un instante en rendirse a la evidencia de su fragilidad. El ritual del aseo fue un acto de humanidad que no admitía espectáculo. Para ella, cualquier vulnerabilidad de su hijo era una falla que debía ocultarse, no una realidad que exigiría ajuste. Pocos gestos fraternos, más que el requerimiento de mantener todo bajo control.
Y por supuesto, estaba la otra mujer, la presencia que aparece en los villorrios cuando el poder llama. Era una mujer de sonrisa calculada, ojos que medían la ganancia y piernas que se movían con la seguridad de quien sabe que la atención de un hombre rico puede transformar su destino. Su presencia en la finca trajo celos y tensiones latentes. No era que el coronel la buscara por necesidad, era que la sociedad de la casa no estaba dispuesta a ver que alguien como Isabel pudiera existir tan cerca del poder sin pagar un peaje en reputación. Pero en esos días que siguieron al baño, los pequeños gestos del coronel fueron mensajes apenas garabateados en papel que aún no cobraba sentido. En la mesa del desayuno dejó caer una moneda más en la jarra donde Isabel guardaba parte de su sueldo. En un recodo del jardín encontró la excusa para decirle, en voz baja, que la había encontrado eficiente. Eran atisbos que le inquietaron y la enternecieron en proporciones que ella no esperaba. Isabel no era ingenua, sabía que los gestos no bastaban para cambiar siglos de costumbres. Sin embargo, ver el brillo nuevo en los ojos del coronel la puso en guardia, pues entre el brillo y la confianza había un abismo lleno de consecuencias. Por las noches, cuando regresaba a la casita con Moisés, Isabel repasaba los días y escuchaba la respiración del niño como una promesa de responsabilidad. Sabía que no podía dejarse encantar sin pensar en el futuro de los dos. Si el coronel ofrecía algo, debía ser una alianza que respetara su dignidad y diera seguridad a su hijo. No podía aceptar favores que quedaran como deudas morales. Su independencia debía seguir intacta, su agencia no permutable por caridad velada. Esa sensación la mantenía vigilante incluso cuando el corazón cedía en las horas más débiles. La señora del pueblo, amiga de la madre de Isabel, trajo la primera oferta de cualquier tipo. Si te portases bien, podrías asentarte en la finca. No era una propuesta vacía, era la voz de una comunidad que ordena las vidas según expectativas. Isabel la escuchó con calma. Vivir dentro no es la solución, respondió ella. Mi hijo necesita que yo vuelva a casa cada noche. No puedo crecer en el descuido de otra mano. No era un rechazo a la seguridad, sino una reafirmación de prioridades. Esa claridad le dio una resistencia nueva ante los gestos que empezaban a parecer más íntimos de lo que debía. La relación con el señor Gómez, en cambio, se afianzó en apoyo práctico. Él fue quien la acompañó a hablar con la doctora sobre los cuidados de la piel del coronel, quien le enseñó a moverlo con jerarquía y cuidado. Gómez nunca habló de romance, hablaba de logística, de horarios, de la importancia de mantener la dignidad sin ceder a la piedad mal entendida. Para él, Isabel no era una intrusa, era un recurso humano tan vital como cualquier medicina. Esa manera de verla la alivió y le dio fuerzas. Justo cuando la vida en la casa parecía asentarse en esa nueva normalidad, llegó una invitación que cambió las reglas del juego. La feria anual del pueblo. No era una gala con coros ni vinilos caros, era la tradición donde los vecinos se vestían para estar presentes. Destacaban los trofeos de ganado y las familias coreaban los nombres de los suyos. Para la madre del coronel era la ocasión perfecta para demostrar que todo seguía según su puesta en escena. El coronel debía mostrarse en público, mantener la imagen de recuperación parcial y al mismo tiempo presentarse como el eje de una familia que no tenía hendiduras. Para Isabel, la feria era un riesgo. Si ella acudía para acompañar al personal, sería un pasillo de miradas y cuchicheos. Antes de la feria, la tensión acumulada se volvió un telón a punto de abrirse. Algunos en la casa defendían la asistencia del coronel, debía mostrarse fuerte. Otros, con menos interés por la apariencia, proponían prudencia. La madre del coronel sostuvo su postura con uñas escondidas. La otra mujer, radiante en vestidos y promesas, ya acomodaba sus pasos hacia la plaza. Isabel sintió cómo la importancia del día trascendía lo simbólico. Era la primera prueba pública. Si la sociedad la aceptaba cerca del coronel, las consecuencias para su vida y para la de Moisés serían palpables. Esa misma tarde, mientras el sol descendía y tiñó el campo de ocre, Isabel se sentó junto a la pequeña ventana de la cocina.
Moisés la miró con ojos cansados pero confiados. Había noches en las que sus manos buscaban un anclaje y encontraban la lana de una manta. Isabel tomó la ropa de la noche y, por un segundo, se permitió imaginar un futuro con menos cuentas sin pagar, con una silla adaptada que le devolviera a su hijo parte de la movilidad negada. En la punta de la lengua, el nombre del coronel se transformaba en posible aliado, pero ella había aprendido a medir cada paso. La feria se acercaba, la casa olía a preparación, montar, preparar caballos, pulir botas. En la cocina, una radio antigua murmuraba canciones de fondo que parecían un decorado para lo que iba a venir. Isabel, por su parte, preparó la ropa para el día siguiente con la misma diligencia que un ritual. Todo debía estar listo, pero su rostro mostraba la inquietud de quien sabe que las vidas pequeñas muchas veces se deciden a la vista de todos. Esa noche, mientras las estrellas prendían en la inmensidad del campo, Isabel se recostó junto a Moisés y le contó una historia sobre una silla mágica que llevaba a quienes la usaban a cualquier parte que desearan. Moisés rió con esa risa que no entiende de imposibles, y en ese sonido Isabel halló la razón de cada sacrificio. Guardó en su bolsillo el billete que había podido ahorrar esa semana y por primera vez en mucho tiempo sintió una esperanza que no era solo economía, era la idea de poder elegir, no por necesidad, sino por libertad. Al salir de la habitación, miró hacia la puerta cerrada de la gran casa en la colina. No sabía qué traería la feria. No sabía si las miradas serían compasivas o crueles, ni si el coronel se convencería de que su estima valía más que los prejuicios. Pero sí tenía claro que, con sus manos, podía limpiar más que la suciedad. Podía poco a poco lavar la rigidez de un mundo que había enseñado a muchos a no ver la vulnerabilidad como digna. Amanecía el día de la feria y con él el camino que nadie había trazado todavía. Los animales mugían en la lejanía, el olor a paja recién cortada cruzaba el viento, y la casa principal latía con una tensión que se palpaba en el aire. Isabel, con la blusa planchada y el delantal guardado en una bolsa, se preguntó si aquel día sería el que convertiría la verdad en juicio o en oportunidad. No tenía la respuesta, solo la certeza firme de que haría lo que debía para su hijo. El carro que los llevó a la plaza se movía lento, como si el destino necesitara saborear cada curva. Isabel observó a través del cristal cómo la gente se agolpaba, cómo los banderines de colores se agitaban. Cuando llegaron, el coronel salió en su silla, erguido en lo que aún le quedaba de orgullo. La madre lo acompañaba con la elegancia de quien antes que madre es guardiana de la reputación. A su lado, la otra mujer sonreía demasiado. Isabel ajustó el paso, sintiendo las miradas que se cernían sobre ella. Algunos la saludaron con neutralidad, otros la miraron con el filo de la curiosidad. Apenas habían dado unos pasos cuando alguien susurró. La frase fue rápida, como una chispa. ¿La mujer que lo baña? Los ojos se abrieron, las bocas se cerraron. En ese gesto halló Isabel el espejo más duro, la mirada pública que juzga y que no pregunta. Por un momento quiso echar a correr y volver a su casa, pero pensó en Moisés y en la silla. Mantenerse allí significaba que la verdad de su trabajo no fuera un rumor, sino una realidad asumida. La jornada en la feria fue una prueba en vivo. Los trofeos se entregaron con ceremonias impecables, la música se elevaba y la gente aplaudía. El coronel observaba con distancia, y la madre tomaba cada gesto como un signo de aprobación para su estrategia. En un momento, cuando la banda tocó un himno que hablaba de la tierra y del honor, la otra mujer se acercó al coronel con una confidencia audible, riendo como quien muestra privilegio. Isabel sintió el calor de la humillación que empezaba a bullir en la mano de quien mira, dispuesto a responder. No fue un gesto grosero, fue una mirada que decía lo de siempre: no perteneces. El resto de la tarde fue una prueba de contención. Isabel trabajó como si fuera una sombra, sirviendo té, sosteniendo cubiertos, recogiendo platos con la destreza de quien pasa inadvertida para sobrevivir. La madre del coronel vigilaba cada gesto.
No era una vez que se mostraba dominante, sino una sucesión de pequeñas punzadas que buscaban confirmar el lugar de cada uno en el mundo. Isabel calló, resguardó su dignidad. Dentro de ella, sin embargo, la inquietud se transformó en una cercanía nueva con el coronel, que la observaba desde su silla con algo que se leía entre la rigidez, incomodidad por la escena y a la vez una conciencia cada vez más clara de que aquello no podía seguir así. Cuando la feria cerró, la casa quedó con una quietud parecida a la de antes, pero con una tensión distinta. Los movimientos ya no eran los mismos. El coronel volvió a su cuarto con la expresión cerrada, la madre sonreía con una victoria fingida, y la otra mujer desapareció tras las sombras del establo. Isabel, al llegar a su puesto, recibió una mirada del señor Gómez. En ella, una mezcla de pena y aprecio. No hizo comentarios. Sabía que el primer enfrentamiento público había dejado más marcas de las que se veían. Aquella noche, en la cocina, el silencio fue más pesado. Isabel escuchó la respiración del coronel a través de la pared, un sonido que le habló de soledad. No solo la suya, sino de un hombre que había perdido su lugar en el mundo y al que le costaba admitirlo. Con la firmeza de quien no permite que la compasión se convierta en cadena, ella decidió que seguiría en la casa solo en la medida en que la dignidad de su hijo no se viera comprometida. No quería favores que fueran deuda, ni caridad que se transformara en dependencia. A la madrugada, cuando el viento mecía los techos, el coronel llamó al señor Gómez. No era un pedido público, sino una rendición íntima. Necesitaba de nuevo que alguien le ayudara a levantarse. La enfermedad seguía allí, punzante, recordando que los cuerpos tienen límites. Gómez miró a Isabel y ella asintió. No lo hizo por reconocimiento ni por aspirar a un papel que no quería. Lo hizo porque sabía que a veces una tarea pequeña puede abrir la puerta a cambios grandes. Y así, con la calma de quien ha aprendido a sostener lo que importa, entró al cuarto una vez más para ayudar. El agua estaba templada, el paño limpio. Esta vez, sin embargo, algo flotaba en el aire que no había estado antes, la posibilidad de que el acto no fuese solo cuidado, sino el principio de un entendimiento más profundo. El coronel ya no resistía como antes, su orgullo quedaba a medias. Isabel, como siempre, trabajó con profesionalismo. Sus manos, acostumbradas a la dureza de la granja, se movieron con precisión y suavidad. Al volver, notó que el coronel la miró de una manera que la desarmó. No había en su mirada la suficiencia de antes, sino un reconocimiento lento y algo parecido a la gratitud. Cuando cerró la puerta al salir, la casa respiró distinto. Su relación no tenía secretos románticos, sino la profesionalidad de dos personas que entienden la urgencia del otro. Pero fuera de esa atmósfera de trabajo cívico, el aire del pueblo seguía cargado de juicios. La madre del coronel no amenguantó su rechazo, al contrario, empezó a afilar su estrategia social con la tranquilidad de quien sabe mover piezas. La otra mujer, la que siempre estaba cerca cuando había una cena o un regalo, intensificó sus visitas. Sus sonrisas eran como cartas marcadas, llegaba con vestidos nuevos y palabras insinuantes, como quien presume que el dinero que la familia ostenta puede comprar impunidad frente a cualquier barrera moral. Sus gestos, dirigidos a llamar la atención del coronel, solían convertirse en cuchillos invisibles para Isabel. Un mediodía, durante una comida en el porche que la casa se obligó a ofrecer al personal, la madre del coronel dejó caer, con la calma de quien alimenta una acusación cuidadosamente, que ciertas intimidades no debían enseñarse en público. La insinuación fue sutil pero venenosa. «Hay cosas que es mejor ocultar para mantener la buena fama», dijo, mientras su mirada se posaba en Isabel con la frialdad de la que cree que la reputación se compra con silencio. La frase buscaba corroer la dignidad de quien, por necesidad, había cruzado la frontera del pudor ajeno. Isabel la escuchó con los hombros rectos. No respondió con escándalo, respondió con la templanza que sostiene la vida. Siguió sirviendo, secando platos, ordenando mesas. Pero aquella noche, al volver a la casita junto a Moisés, sintió que el peso en su pecho era un aviso.
Si la casa y la calle podían interpretar su trabajo como transgresión, entonces su custodia de la propia dignidad debía ser más firme. Hizo cuentas, repitió números, comprobó facturas. La silla seguía siendo posible, pero cualquier regalo envenenado podía convertirla en deuda moral. El punto de quiebre llegó de forma inesperada, en una tarde en la que la finca organizó una pequeña muestra de ganado y de productos de la tierra, un evento menos folclórico que la feria, pero no por ello libre de espectadores. La otra mujer, ataviada con un vestido que brillaba como quien intenta eclipsar la modestia ajena, se presentó radiante. Isabel fue invitada a servir, como siempre, pero ese día las palabras alrededor tenían otra carga. No se trataba de labor, sino de defensa de un orden. Todo comenzó con un comentario lanzado como una piedra. Una animadora del círculo social, una viuda que aún recordaba los años de bailes, murmuró en voz alta, como si compartiera un chisme digno de risa, que la criada del pueblo parecía demasiado cómoda en la intimidad del señor. La expresión se extendió en la muchedumbre como una mancha de aceite. Miradas afiladas, susurros en coro. El coronel, sentado en su silla y rodeado por la obediencia que la casa le prodigaba, vio la escena con los ojos entrecerrados. Su madre sonreía como si ya tuviera el gesto de victoria preparado para una fotografía. Isabel sintió el mundo encogerse. La humillación no vino con un insulto frontal, vino con la voz colectiva que transforma cualquier gesto de ayuda en motivo de escarnio público. Los abucheos fueron pequeños, como insectos que picaban repetidamente. Un joven empleador lanzó un comentario que, aunque formulado con elegancia, iba directo al punto. «Supongo que todo tiene su precio». La sala, que había aplaudido trofeos de ganado, ahora aplaudía, con discreción perversa, la idea de que los favores íntimos se compraban. No pudo más. Fue la mezcla de las miradas, de la protección fingida de la madre y de la sonrisa de la otra mujer la que hizo que Isabel recogiera la bandeja y sin tregua pusiera la palabra que llevaba dentro. Se aproximó al coronel cuando el paso de la banda amainó y en voz lo suficientemente alta para que los presentes la oyeran, dijo: «No hago lo que hago por gustar. No me acerco a tu casa para convertir una necesidad en espectáculo. Trabajo para que mi hijo tenga una silla que le permita caminar dentro del mundo. Si eso para ustedes es un pecado, les ruego que miren a su propia casa antes de señalar la de los demás». El impacto fue inmediato. Las cabezas se volvieron, las bocas se abrieron. Hubo un silencio ácido que se tragó la plaza por un instante. La madre del coronel esbozó un gesto casi imperceptible, como quien prepara una réplica violenta. La otra mujer apretó los labios y fingió indignación. El coronel la observó con algo que se podía leer sorpresa, por haber oído la verdad tan de frente. Respeto por la valentía de quien no se doblega, y casi con él mismo, culpa por haber permitido que su nombre fuera moneda de juicio. En privado, más tarde esa noche, el coronel la buscó. La conversación que sostuvieron no fue un romance cliché, ni una disculpa vacía, fue una rendición, en moderado tono, una carta que no renunciaba al orgullo, pero que encaraba la responsabilidad. Él le dijo, sin declararlo en voz alta más que a ella, que había estado ayudando en silencio. No lo hizo por halago ni por maniobra, lo había hecho porque en sus días de reflexión había sido incapaz de mirar a otro lado ante el rostro de Moisés en la memoria de Isabel. La ayuda financiera, según confió, no venía de fanfarria, se había hecho a través de pagos reservados, transferencias discretas y encargos a la doctora para que incluyera a Moisés en la lista de apoyos. «No quería que se supiera», murmuró, como si admitirlo fuera desvestir un secreto doloroso. «No quería que me lo agradeciera por lástima». Isabel sintió que aquella confesión era una prueba y una trampa. Las palabras del coronel no borraban la humillación pública, ni las maniobras de su madre. Tampoco podían cambiar de inmediato la manera en que la gente la vería. Además,
Cada ayuda que aceptara podía poner a Moisés en una situación de dependencia que ella no estaba dispuesta a permitir. Necesitaba algo más que dinero escondido. Quería seguridad, un compromiso de igualdad y respeto, garantías de que el apoyo no vendría empañado por manipulación o por deudas morales. Con la misma firmeza con la que había defendido su dignidad en público, le respondió que agradecía la ayuda y que quien pagase la silla no debía ser visto como dueño de decisiones ajenas. Mi hijo y yo no somos una moneda, le dijo. No acepto migajas que me aten por gratitud. Si ayudas, que sea para devolvernos independencia, no para vestirnos de deudas. Sus palabras, concretas y claras, marcaron una línea que el coronel no pudo ni quiso ignorar. Lo aceptó a regañadientes. Era la primera vez que alguien le marcaba reglas sobre cómo redimir errores con nobleza. A pesar de la tensión, la silla adaptada llegó en cuestión de semanas. La doctora le trajo el informe y el señor Gómez fue el encargado de organizar la entrega. Isabel no necesitó la pompa que algunos imaginaban. Hizo la estampa más simple, el reparto del paquete en su tierra, la caja abierta con manos temblorosas, la emoción de Moisés cuando, con ayuda, sus pies tocaron una base diferente. Hubo lágrimas contenidas, premios de respiración y un primer paseo que quedó registrado en la memoria de la familia como un día que acercó esperanza y alivio. La silla no fue una solución mágica, pero sí una herramienta que devolvía opciones. Moisés tardó en adaptarse. Fueron meses de ejercicios, de apretar manos, de risas cuando el entusiasmo lo vencía. En el fondo de Isabel persistía una inquietud. La gratitud no debía convertirse en una cárcel. Aunque el coronel había contribuido, ella insistió en establecer términos claros. No aceptó mudarse a la casa ni renunciar a su independencia. Su objetivo era otro, que la ayuda le ofreciera un punto de partida para sostener su negocio, para pagarse tratamientos y para mirar al futuro sin temer que la decisión la volviera dependiente. El coronel, herido por la distancia que ella ponía, la respetó. No fue una rendición inmediata, sino la semilla de un nuevo pacto. Después de la entrega de la silla, Isabel tomó la decisión más dura y más liberadora: dejar la casa. No fue una huida impulsiva, fue una elección calculada. Sabía que aceptar vivir ahí encajaría con la vanidad de algunos y la mirada fiscal de otros. Prefería volver al calor modesto de su hogar, pero con la seguridad de un ingreso que le permitiera emprender. Avisó al señor Gómez con cortesía, explicó que pagaría el mes que faltaba y que no pediría favores. El señor Gómez, cuya discreción no permitía sonoros elogios, la miró con aprobación callada. «Hace bien en elegir su lugar», le dijo, y en sus ojos se advirtió la certeza de quien conoce la rigidez del mundo y la humildad de quien admira la valentía. La decisión enfureció a la madre del coronel. Para ella, la distancia era la confirmación de que la mujer de la granja había sido expulsada por no dar un paso más en la deuda social. Detrás de su gesto hubo reproches, exigencias de explicación y rumores. También hubo sórdidos intentos por teñir la despedida con escándalos, como quien intenta maquillar la derrota con ruido. Pero Isabel ya no buscaba el aplauso de quienes solo saben juzgar. Lo suyo era la vida de su hijo y la posibilidad de construir un mañana con su propio trabajo. Con el dinero que había logrado ahorrar y con la ayuda ordenada del coronel, que se hizo de forma legal y transparente, un pago para la silla y un pequeño capital de inicio, Isabel inició su pequeño proyecto, un obrador en la cocina más grande de su terreno, donde comenzó a preparar conservas, pan rústico y quesos caseros. Empezó vendiendo a los vecinos, luego participó en mercados locales y poco a poco el nombre de sus productos se fue haciendo conocido. No fue riqueza inmediata, fue el trabajo constante, la atención al detalle, el boca a boca que nace de la calidad y de la honestidad. Su madre fue su mano derecha en el negocio. Juntas amasaban, envasaban y repartían esperanza en frascos bien cerrados. El coronel, por su parte, no desapareció. La rehabilitación siguió su curso y con ella vino una transformación más profunda que la estrictamente física.
Empezó a entender que el poder que había defendido años no se sostenía simplemente sobre el dominio, sino que podía rehacerse en gestos de responsabilidad auténtica. Contrató a un terapeuta que lo visitaba, hizo ejercicios que le devolvieron más movilidad y, sobre todo, comenzó a preguntar por Moisés con genuino interés. Sus visitas a la casita de la familia se hicieron menos secretas y más frecuentes, no para imponer, sino para comprobar que la ayuda dio frutos. Cada encuentro fue un diálogo nuevo, tejedor de pequeñas ataduras que no buscaban poseer. Aún así, la relación entre Isabel y el coronel no fue un florecer veloz. Hubieron conversaciones tensas, repliegues emocionales y pruebas donde la confianza se construía a golpe de coherencia. Isabel mantuvo su independencia, firmó el contrato del local, controló las cuentas y guardó la decisión de un posible compromiso para cuando estuviera segura de que su hijo y su autonomía no corrieran peligro. El coronel, que había sido siempre un hombre de decisiones rápidas, aprendió la paciencia. Solicitó permiso para visitarla, aceptó que ella marcara condiciones y mostró su arrepentimiento no con palabras grandilocuentes, sino con acciones tranquilas. Arreglaba cercas en la granja, mandaba provisiones cuando la temporada era difícil y, lo más importante, respetaba la elección de Isabel de no vivir bajo su techo. El tiempo, que cura heridas y confirma decisiones, trajo su propia recompensa. La empresa de Isabel empezó a crecer lo suficiente como para que ella pudiera contratar a 2 ayudantes. Moisés se adaptó a la silla y comenzó a asistir a una pequeña escuela en la que, con apoyo, aprendía a moverse con autonomía. Sus risas, cuando lo veía jugar con nietos no nacidos sino imaginados, despertaban en ella la tranquilidad que tanto había perseguido. Hubo días en los que, al cerrar el obrador, se quedaba un rato mirando las mesas de madera y pensaba en cuánto había cambiado su vida sin renegar de sí misma. Fue en uno de esos atardeceres que el coronel llegó con las manos vacías y el semblante transformado. No traía regalos ostentosos ni promesas hechas para la prensa del pueblo. Traía una petición sencilla y sin teatralidad. Quería hablar. Entraron a la casa y se sentaron frente a la chimenea que cantaba con brasas. No fue un prólogo, sino la concreción de lo que ya se había ido tejiendo con respeto. Le dijo que en esos meses había aprendido a reconocer errores, que había reparado lo que pudo y que ahora quería dar un paso al frente sin que ese paso atropellara la autonomía de quien había cuidado a su hijo. Sé que llevo ventaja en lo material y en los nombres que asocio al orgullo, le dijo. No quiero que mi posición sea una condena ni una excusa. Si estás dispuesta a compartir la vida conmigo, quiero hacerlo en términos de igualdad, con respeto por tu trabajo, con seguridad para Moisés y con la libertad para que sigas siendo quien eres. Isabel lo escuchó con el pulso sereno. La petición no era un arrebato romántico, sino una oferta con condiciones claras. Le pidió sin rencores garantías, que cualquier decisión sobre la casa o sobre su hijo se tomara en conjunto, que no hubiera imposiciones ni renuncias forzadas, que su negocio siguiera siendo suyo, que la familia respetara su espacio. También exigió que la madre del coronel comprendiera que no habría más humillaciones ni maniobras para controlar su vida. El coronel aceptó ese pacto con la humildad de quien se da cuenta de que amar es aceptar límites propios. No fue una decisión impulsiva. Isabel meditó las semanas siguientes. Consultó con su madre, preguntó a los vecinos de confianza y comprobó que su empresa tenía los cimientos suficientes para resistir. También observó al coronel. Ya no era el orgullo de antes sin fallas, era un hombre que, poco a poco, mostraba coherencia. Cuando aceptó, lo hizo desde la convicción de que la vida en pareja podía ser un ancla que no devorara su independencia. La boda fue modesta, un encuentro en la capilla del pueblo, sin grandes fastos, con la mesa en el obrador preparada con los productos que ella misma hacía. La gente que asistió lo hizo con respeto. La madre del coronel estuvo ausente, quizá porque la derrota no se disfraza con facilidad, aunque con el tiempo las tensiones se limaron hasta una cortesía tensa pero funcional. El final no fue un cuento de hadas sin contratiempos. Hubo días en que el coronel recaía en la vieja costumbre de imponer soluciones. Hubo otras en las que Isabel dudó.
Pero los acuerdos escritos y el diálogo, sostenido por la voluntad de ambos, transformaron la convivencia en un espacio donde la libertad individual y el amor compartido podían coexistir. Moisés, que ahora jugaba con otros niños en la plaza de la aldea impulsado por su silla, era la prueba más palpable de que la decisión había sido la correcta. Su risa llenó la casa de tardes, y su mirada, que antes buscaba apoyo, ahora encontraba oportunidades. En el epílogo de esa historia de trabajo y dignidad, la granja siguió siendo un punto de encuentro de tareas y afectos. Isabel, además de ser esposa y madre, dirigía su emprendimiento con firmeza. El obrador enviaba productos a mercados vecinos, y la persona que había sido un refugio de orgullo aprendió a compartir sus días con la sencillez de quien reconoce la cooperación. El coronel, que un día mandó con puño de hierro, ahora hacía jardinería con manos acostumbradas a órdenes, y se ofrecía a reparar una valla o a supervisar la llegada de paja con la misma solicitud que antes había usado para dar órdenes. La vida, en su modesto triunfo, les brindó una prosperidad moderada, suficiente para mantener la estabilidad, para pagar la escuela de Moisés y para permitir que el obrador creciera sin sacrificar la autonomía de quien lo había creado. No era la abundancia de novelas, era la riqueza de una cotidianidad construida con honestidad y esfuerzo. Una tarde de verano, la familia se reunió en el porche de la antigua casa principal, ahora más abierta a la comunidad. Moisés se desplazó en su silla por la hierba y desde su posición señaló con orgullo un cerro de paja donde los jóvenes jugaban. Isabel miró a su hijo y luego al coronel, que la observaba sin retórica. En la mirada de ambos hubo gratitud, responsabilidad y un cariño que no necesitaba excentricidades para expresarse. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite escuchar que la dignidad y la decisión pueden abrir caminos. Cuéntanos en los comentarios qué gesto te conmovió más, la valentía de Isabel al hablar en público, la discreción del coronel al ayudar o la fuerza de Moisés al adaptarse a su nueva silla. Tu opinión ayuda a que más historias como esta lleguen a quien las necesita.